Ubeldia Brenner, doctor en Ciencias Biológicas, profesor adjunto e investigador de CONICET en la Universidad Nacional de José C. Paz. Un aplauso, ¿Qué tal? por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien? Ahí va. Se saluden ahí. ¿Todo Ahí bien? va, muy bien. Permiso. Sí, por favor. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Todo bien? No te creo. Era la psicóloga, ¿viste? ¿Cómo estás? Bien para no Contá. entrar en detalles, ¿no? Uy, Sí. bueno, no queremos hablar Por de lo lo de de la la mañana, mañana. pero- No. Encima tenemos sueño. Para mí eso es terrible. Pues si hubiera sido... Claro. Si perdemos a las 4 de la tarde es una cosa, pero a las 7 de la mañana... Claro, ya es durísimo, demasiado. Ya es duro, me levanté temprano, o sea, lo mufié, bueno, cosas de la vida. Bueno, gracias por venir. No, de nada, ¿Habías un gusto. estado ya en un programa de televisión? Nunca. Mira, ¿cuál es tu perspectiva ahora? ¿Qué opinas? Vamos a charlar un poco de Bien. medicamentos y vacunas, informar al público si quieren saber. Esa. ¿Qué les ¿Por qué- parece? ¿Qué opinan? ¿Por El qué te debate. interesa este tema a vos, particularmente en lo personal, Porque digamos? yo estudié biología, Sí, soy biólogo molecular, hice un doctorado en biología, sí, pero me gustaba mucho lo social y la cuestión política. mira. Y bueno, encontré este tema como una forma de amalgamar las dos cosas. Es decir, investigar en un tema que tenga que ver con lo social y con las políticas tecnológicas sin tirar a la basura mi formación técnica. Ok. ¿Tu yo pequeño estaría orgulloso de tu yo adulto? ¿Qué sé yo? Creo que sí, Bien. pero mi yo pequeño pensaba en otras cosas. ¿Qué quería hacer? No, astronauta, Ay, re, jugar ¿por al qué? fútbol. Lo decís como si fuera algo de astronauta. Yo re quería ser astronauta. Me parece tipo un planazo. Claro. Pero no. No me imaginé. Yo supongo que si me decían esto, yo hubiese dicho qué aburrido de pibe. Claro. ¿Y Pero es bueno. aburrido? No, para nada, yo lo disfruto mucho. ¿Qué haces que te divierta es un tanto? día de Claro, trabajo? ¿cómo es un día? Un día de trabajo y ante todo mucha lectura, buscar información, articular con otros compañeros de laburo, de UNPAS y de otras No, universidades. pará, es demasiado. Es algo continuo, es charlar también, hacer intercambios, hacer reuniones con tu equipo de trabajo Ok. que tenemos ahí en la UNPAS. ¿Qué están investigando específicamente? Mira, yo empecé y estamos con un grupo, te nombro las dos personas más cercanas del grupo que estamos con producción pública, que son Maru Letieri y Carla Repeto. Y lo que yo empecé hace algún tiempo con la trayectoria de la producción pública desde la crisis del 2001. Viene de antes, digamos, Sí, había antes sí. del 2001, había laboratorio de producción pública, pero empezamos desde ese momento. Y un poco hicimos la trayectoria histórica para entender por qué surgió y en qué contexto, ¿no? Y a lo largo de estos 20 años, digamos, fue tomando diferentes sentidos socioeconómicos, es decir, ¿para qué está pensada la producción pública de medicamentos? Y a lo largo de estos 20 años, más o menos ubicamos 4 sentidos socioeconómicos. Uno es proveer medicamentos en contexto de una crisis, como el 2001, donde la industria farmacéutica estaba paralizada y había muchos problemas de precios, aumento sideral de precios con consecuencia de la devaluación que hubo en ese momento, que salimos de la convertibilidad. Después hubo otro sentido que es, ocupar nichos de medicamentos huérfanos, es decir, nichos de mercado donde el sector privado no está interesado en participar porque no hay ganancia, y ahí entra la producción pública. Ujú. Después la producción pública dando un pasito más de complejidad e importancia, fijando precios de referencia y Ujú. regulando precios en el mercado, digamos, compitiendo en el mercado con la parte pública. Y después otro nivel más de complejidad, que es lo que nosotros desearíamos, que es que los laboratorios públicos hagan I+D+I, o sea, investigación, desarrollo e innovación, y hagan algún tipo de articulación con el sector privado. Es decir, transferencias de tecnología, también, digamos, acuerdos de producción. Eso sería un poco en qué está enmarcado esta investigación. Después hay muchos detalles porque cada rama de medicamento es muy diferente, tienen tecnologías muy diferentes los distintos medicamentos. Y hay problemas de logística, de distribución, de producción. ¿Es fácil hacer investigación en Argentina? No, la respuesta es que no, digamos. ¿Por qué? Tampoco es imposible. Mm. Digamos, en Argentina no sé cuántas cosas fáciles hay. Tampoco las cosas no están regaladas en la vida, ¿no? Pero digo, es difícil porque en realidad acceder al sistema público de investigación no es fácil. Hay que estudiar mucho, requiere mucho tiempo de estudio, es muy exigente
y en algunas cosas es meritocrático, y lo cual no está mal, pero sí a veces es elitista, lo cual sí está mal. ¿Sí? Todos deberíamos tener acceso a participar de los concursos, o sea, tener las mismas condiciones para acceder a esos concursos donde vos podés entrar al sistema público para investigar. Eso dejaría de ser elitista. Y después de esos que participan, que deberían ser la gran mayoría populares, bueno, que queden los que están más capacitados. ¿Hay algún caso o algún...? Y bueno, hubo diversos problemas de financiamiento, digamos, las alteraciones de los gobiernos hacen que algunos gobiernos no financien nada la investigación y otros lo financien más, etcétera. Puede ser que alguna investigación que estás haciendo, pum, se te cancele por alguna... Y puede ser. Puede ser o porque no podés seguir en el sistema. Qué sé yo, te recibiste de licenciado, hiciste toda una trayectoria como becario doctoral, que eso funciona por becas. Se te termina la beca y no podés seguir. Y en Argentina tenemos el problema de que el sector privado hace muy poquita investigación. Tanto en la parte más tecnológica y de ciencia dura, como en la parte sociales. Esto en otros países que podríamos ubicar en el centro desarrollado, vamos a decir. Ahora se suma China, por ejemplo. Bueno, también están algunos, ahí está el sector privado haciendo mucho I+D+I. Entonces, buena parte de esos doctores es contratado por empresas. Claro. Tengo una pregunta, ¿y ahora estás trabajando en algún medicamento o vacuna en particular? Y con toda la pandemia ya me focalicé en las vacunas. Ok. ¿Qué onda? Porque fue muy fuerte el tema de las vacunas y... ¿Ah, sí? Claro, ¿en serio? Particularmente de las vacunas... Yo ya venía, ¿no? Perdón que te interrumpí. No, yo ya venía con el tema de las vacunas. Yo cuando salí del doctorado inicié una beca postdoctoral. Cuando lo conozco a quien es mi jefe, que es Diego Hurtado, le digo, mirá, yo quiero hacer algo con producción pública porque me gustó, escuché que hay esto y esto. Me dice, ese tema es muy grande para una beca postdoctoral y planteamos el tema de las vacunas. Ya estoy hablando del año 2016. Ah, bien. O sea, el tema del proyecto de investigación que presenté para esa beca es que tenía que ver con vacunas. ¿Por qué? Tenemos muy buenos vacunólogos en el laboratorio de investigación, pero después casi que no producimos ninguna vacuna. Producimos 3 o 4 vacunas del calendario nacional de vacunación. El resto son todas importadas. Mirá. Y las condiciones de producción de esas 3 o 4 vacunas, bueno, podríamos hilar muy fino, pero no es tecnología propia, por decirlo así, a grandes rasgos, sino que es una tecnología prestada de las grandes transnacionales. Ah, ok. O sea, como el amigo que estuvo al principio. Ian. Ian amoroso, Ian, ¿eh? Ahora claro, no es que las patentes de esas vacunas que fabricamos son del dominio público. Tenemos que pagar. No. Son licenciamientos en general. Que un efector global, un productor global, una multinacional le hace a un productor local. Y bueno, ahí hay todo un contrato que se hace entre ellos, ¿no? ¿Hay alguna organización o estado o algo que maneje las patentes a nivel mundial y que no sé, se reúnen y dicen, bueno, vamos a fabricar esta, estuvimos trabajando en esta? ¿Como hay alguna colaboración mundial en la producción de medicamentos pública? Son varias preguntas en una. Digamos, el tema patentes, en primer lugar, podrías ubicar la Organización Mundial de Comercio, que es lo que regula, valga la redundancia, el comercio a nivel mundial. Entonces, dentro de lo que es la Organización Mundial de Comercio hay un tratado que se llama ADPIC. Y es ADPIC. La sigla no me acuerdo bien qué quiere decir. TRIPS es en inglés ahora. Acuerdo por los derechos de propiedad intelectual. Bueno, regula todo lo que es propiedad intelectual. Y esa es una organización global que hoy está en fuerte cuestionamiento por el, digamos, el gran caos que estamos viendo a nivel global. Aparece un nuevo hegemón, aparece China, y China por su propio peso y su propia forma de producir cuestionó todo lo que tiene que ver con la Organización Mundial de Comercio. Okay. Y después hay una organización a nivel global que es específica de patentes, que ahora no me acuerdo la sigla, pero que también regula. A su vez, cada país tiene su propio organismo de patentes que regula el tema propiedad intelectual dentro del país. ¿Correcto? Okay. Y después, a nivel global, con respecto a la producción pública, no. Okay. Cada país, algunos países tienen más o menor producción pública. Si te vas a Cuba, por ejemplo, en vacunas tiene un montón de producción pública.
¿No hay como una asociación de países donde todos los recursos se juntan para poder proveer de vacunas a todo el mundo? No, porque es marginal y justamente, digamos, todo lo que es medicamentos y vacunas, en general los grandes proveedores de los medicamentos están organizados en grandes cadenas globales de valor. Entonces, ellos son los que detentan proporciones del mercado grandísimas. Claro. Entonces la producción pública, que es marginal, digamos, no te dejan, o sea, tienen esa estructura productiva, tienen un amparo legal que está dentro de lo que es el ADPIC, que los países, digamos, de la periferia, como nosotros, semi-periferia, semi-industrializados, tenemos algún margen de maniobra frente a ese marco legal, pero en general nos pone, digamos, un chaleco de fuerza, una jaula que no nos deja movernos mucho. Tiene que haber una estrategia muy a largo plazo para decir cómo hacemos para superar eso que se llaman barreras de entrada al mercado. Ok. Tenemos... ¿Qué? Uy. ¿Qué? Dale. No, digo, voy a decir que tenemos un video. Tenemos un video. Pablo, somos así, no, no va a cambiar esto. Tenemos un video, vamos a verlo, lo tenemos listo. Este video es importante porque vamos a verlo directamente. Sí, explica, o sea, muy prolijamente, es casi institucional, Argentina te diría. No puede seguir dependiendo de las innovaciones y mejoras que vengan desde el exterior, porque esas tienen patentes y esas son muy caras. Entonces, Argentina, para ser un país realmente soberano en medicamentos, tiene que tratar de innovar y de investigar. Y esa ley, la 26688, además de establecer al medicamento como un bien social, estableció el apoyo como política pública a la investigación, desarrollo e innovación de medicamentos. Estoy harto de pagar patentes que no uso. Es como una suscripción a... Sí, a Paramount Plus. No nombres que no puse plata en esto. Cierto. No vamos a nombrar nada que no pongan plata en esto. Bien. Así nos manejamos. Bien. Bueno, un poco ya lo respondiste, pero nos toca también repreguntártelo después de este video. Sí. ¿Cuál es la tensión, digamos, resumidamente, para que la gente que lo está viendo, que se acaba de conectar, lo pueda entender entre el sector público y privado a la hora de elaborar medicamentos o vacunas? ¿Dónde está el punto de quiebre, la inflexión? O sea, para entenderlo tenemos que pensar que el principal comprador de medicamentos en Argentina es el Estado. Bien. O sea, compra los medicamentos. El PAMI, por ejemplo, es el 40% del mercado de medicamentos. Compra cerca de 2.000 millones de dólares al año de medicamentos. Después está el programa Remediar, que tiene 20 años, cumplió hace poquito, que es un programa que reparte botiquines en 8.000 centros de atención primaria en todo el país con determinada cantidad y específica de tipos de medicamentos. Entonces, ¿cómo se rellena todo ese vademecum de medicamentos que generalmente son esenciales, que quiere decir que son de necesidad urgente o de, digamos, que tienen que estar en abundancia? Los medicamentos esenciales lo define la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, tienen que estar en abundancia, son de necesidad para los viejitos, son de necesidad para la gente que tiene enfermedades crónicas, etc. La inmensa mayoría de ese vademecum lo cubre el sector privado. Conforme el sector de laboratorios públicos se fue fortaleciendo, como decíamos en el video, en la ley 26688, la ley 27113 que crea la ANLAB, que es una agencia que nuclea y mancomuna todos los laboratorios públicos del país. Digamos, los laboratorios públicos empezaron a coordinar su producción y empezaron a acceder de a poquito, por ejemplo, al programa Remediar, a participar de las licitaciones del programa Remediar para determinado tipo de medicamentos. Entonces, claro, hace poco 5 laboratorios públicos empezaron a participar nuevamente, porque ya habían participado hace 10, 15 años, desde el año 2008, dentro de proveyendo medicamentos al Remediar, y eso permitió ahorrarle al Estado cerca de 3.000 millones de pesos. ¿Sí? La tensión, porque en los laboratorios públicos se fabrica de forma más barata que en los privados. Claro. Ok. Ahí es otro de los grandes temas. ¿Cómo podemos saber el precio de los medicamentos, ¿no? Claro. Porque en el costo de los medicamentos en el sector privado hay un gran... Caja negra.
Hay un tema con, por ejemplo, propaganda, Claro, propaganda no, el marketing. sí. Eso se introduce en el costo de los medicamentos, hay que hacer costos. O ¿sí? sea que yo, si quisiera una pastilla de disfunción eréctil más barata, tendría que prescindir de todas las publicidades que aparecen en la televisión. Por ejemplo, la Ok. patente de esa pastilla igual, porque acá estamos hablando generalmente de los laboratorios públicos producen medicamentos que no están protegidos por patente, ya venció esa patente. Claro. Las patentes son como un monopolio que se le otorga al productor Para que recupere lo que para gastó. que recupere lo que supuestamente invirtió en innovación y tiene por 20 años el monopolio de la producción de ese medicamento. Ahora, todos estos medicamentos que estamos hablando, medicamentos para la presión, medicamentos para el colesterol, medicamentos diabetes, la metformina, son todos medicamentos que en general ya venció la patente y los laboratorios públicos pueden fabricarlos sin entrar en colisión con el tema legal de la propiedad intelectual. Eso supone más gasto de plata. Siempre ¿sí? entendiendo que, porque por ahí esto es una duda que también tiene la gente, que a veces piensa que el de producción pública es como, o que el precio habla un poco de la calidad del medicamento. El principio activo es siempre el mismo, digamos, y el excipiente también. ¿O no estoy equivocada con lo que digo? El principio activo debería ser siempre el mismo. A veces hay pequeñas modificaciones en el principio activo. Eso hay que verlo medicamento por medicamento. Claro. Pero sí, en principio no debería variar si es el principio. Si uno va y con la receta pide el principio activo, Claro. no debería haber, digamos, diferencias en cuanto al efecto. Perfecto. Digamos, la farmacocinética, farmacodinámica, Sí. digamos, para decir en términos difíciles. Perfecto. También hay que decir que el Estado no puede hacer todo, ¿no? Es decir, el sector privado es necesario a la hora de producir medicamentos porque el Estado no podría producir todos los medicamentos. Sí, yo creo que tiene que haber una mejor articulación en términos de innovación, claro. La parte de innovación y desarrollo en articulación con el sector privado creo que es muy importante, siempre y cuando no se socialicen las pérdidas y las ganancias se privaticen, ¿no? Total. Pero, digamos, creo que ahí está un poco lo interesante de todo esto. Pero, digamos, tampoco el Estado podría producir todos los medicamentos porque sería imposible. Sí, yo creo que en determinadas áreas clave para la salud pública y que sean objetivos soberanos también, porque la salud tiene que ver con la soberanía, el Estado debería intervenir fuertemente y ahí sí poner, digamos, toda la carne al asador en lo que tiene que ver con innovación, lo que tiene que ver como en volúmenes de producción, porque también para que un medicamento tenga rentabilidad tiene que haber escala, economías de escala. Y nosotros tenemos un sector de laboratorios públicos que está muy bueno, que la gente de ANLAB está laburando muy bien, pero a mi juicio tendríamos que concentrar un poco más la producción en 4 o 5 laboratorios, elegir muy bien qué tipo de medicamentos van a producir y producirlos en masa con una gran inversión en I+D+I. Eso sería un poco lo que yo pienso. Por supuesto que articulando con diferentes sectores del sector privado, que no todos son como el buen hombre que del principio. Ian porque vos tenés las grandes transnacionales, tenés laboratorios grandes nacionales, tenés laboratorios medianos nacionales, tenés pequeñas pymes tecnológicas, que son en realidad la fuente de la innovación. Claro. Por ahí están incubadas en un campus. Pero que después son absorbidas por las grandes, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no? Que no se te desnacionalice la renta, que no venga una multa y te compre el laboratorio nacional, que el laboratorio nacional si absorbe la pyme tecnológica, que siga con con muchos niveles y con fuertes niveles de innovación y de inversión en ese sentido, que haya una estrategia de propiedad intelectual a nivel por lo menos regional sobre cómo vamos a hacer para, si tenemos algo nuevo, bueno, cómo lo vamos a proteger. ¿Sí? Bueno, pero con todos los impuestos que hay es imposible. Bueno, vamos al tweet. ¿Por qué? Bien. Vamos a escribir el segundo tweet. ¿Sabías, no? Que acá hacemos un hilo de tweet donde resumimos un poco los segmentos. Bien, perfecto. Claro. Puedes participar de editar esto que escribió Juanma. Y también es una chance para que el invitado o invitada pueda tomar agua y relajarse. También. Bien. Las patentes son formas de devolver a las empresas el costo de investigación y desarrollo. ¿Está bien? Sí. Incentivan la inversión y sientan las bases para que después se puedan producir los medicamentos en masa. Podría ser, sí.
Sí, sí. Esto porque me parece que es interesante, porque yo no sabía lo que era una patente. Pensé que es algo que te que pagar para poder manejar el auto. Ok. Pero bueno, capaz, y ahora con lo de liberen las patentes, que todo el mundo dice, está bueno saber qué es una patente, ¿no? Eso pasó con las vacunas, digamos. ¿Cómo? Sí. Perdón, decilo. No, que hubo un fuerte reclamo en el contexto del ADPIC y de la Organización Mundial de Comercio y de la Organización Mundial de la Salud para que los grandes productores de vacunas pongan a disposición pública la Sí, propiedad las intelectual. fórmulas también, claro. Lo cual tampoco, digamos, no resolvía demasiado, vamos a decirlo. ¿Liberar las patentes? No, porque en Contanos realidad... por qué liberar las patentes no resolvería nada. Porque vos para producir una vacuna tenés que tener una trayectoria de décadas invirtiendo. Entonces, por más que a vos tenés la receta, si vos no tenés el know-how, los bienes de capital, los recursos humanos formados, el capital para hacer la inversión, la vas a terminar comprando igual. Claro. Tenemos un montón de comentarios. Sí, que ahí no están saliendo. No salen en la pantalla, pero sí salen acá. Sí, ¿No existía un proyecto de ley sobre la liberalización de las patentes? Al menos esas que tengan vital importancia para el ser humano. ¿Hay alguna patente que posta que si se resolviera se podría producir más en masa? Mirá, hay un montón de ejemplos, pero te puedo dar uno que fue paradigmático y cada vez es más, que tiene que ver con los medicamentos de alto costo. Hay enfermedades que en general son para poquitas personas, pero te ponen, digamos, el Big Pharma te pone medicamentos por las nubes. ¿Tipo la insulina? No, por ejemplo, No, una medicación contra la hepatitis C, donde vos tenés, por ejemplo, en Argentina, 600.000 personas con hepatitis C. Que digamos, terminás en una especie de cirrosis hepática seria, digamos, quedás seriamente inhabilitado. Este medicamento que se patentó, se llamó Sofosbuvir, tenía un precio altísimo. Entonces, la patente, digamos, cuando se descubre el medicamento, que fue el mezclar dos fármacos, la patente la pagó un laboratorio norteamericano. La patente decía eso, tipo, ítem 1, mezclar tal cosa con tal cosa, punto. ¿Eso era? No sé si las patentes son como un documento donde Sí. está detallado la forma de la molécula, cómo se hizo. Es algo relativamente complejo, yo lo simplifico. Lo que quiero decir es que no hubo un grado alto de innovación ahí. Sencillamente mezclaron dos cosas que ya estaban antes, generan este medicamento y la patente costó del orden de 11.000 millones de dólares. Wow. Porque era el único fármaco que cura la hepatitis C. Eso a cualquier erario público, las arcas públicas se ven seriamente dañadas si vos tenés que comprar 4 o 5 medicamentos de esos por año. Claro. Entonces, ahí liberar las patentes podría llegar a significar un alivio para determinadas personas. Hubo un laboratorio nacional que se atrevió a fabricarlo igual. Que, si no me equivoco, era el laboratorio Richmond, que logró fabricar ese medicamento acá en Argentina, pero no sé cómo terminó el tema en términos de litigio con el tema patente, dado que la patente global, digamos, en Europa, Estados Unidos la tenía este laboratorio norteamericano, que si no me equivoco era Gilead, y acá la empezó a fabricar Richmond en su momento. Hay algo para mí, perdón que te interrumpa, Sí. que no lo mencionamos y me parece importante, creo que no lo mencionamos, y me parece importante y es que no tengo la cucaracha puesta. Y además de eso, que también el precio de los medicamentos, digamos, de los fármacos en general, muchas veces responde no solo a lo que te costó fabricarlo, sino es el qué te estoy aportando a tu vida, ¿no? Digo, bueno, ¿qué te puedo cobrar por un fármaco que te va a curar algo que es para toda la vida? Digo, a ver, a mí me salió 200 pesos. ¿Qué te puedo cobrar por algo que te mantenga vivo? Y qué sé yo. Digo, a veces, o sea, el costo que se pone en el mercado muchas veces, digo, dista muchísimo del precio real. Y hay que pagar las publicidades de tele. No, bueno, ni hablar. No, además es demanda, como dicen los economistas, es demanda inelástica. Eso no, Claro. no es como un jean que decís, bueno, tengo el viejito y lo sigo usando. Claro. No, acá, si no lo tomás, te morís. Entonces ahí radica la problemática. Totalmente. Perfecto. Este medicamento concretamente que te nombro tenía diferentes escalas de precios según si estabas en Europa o Estados Unidos, o si estabas en África o estabas en América Latina.
tenía escalas en dólares Claro. distintas, Claro, con órdenes de magnitud diferentes. Era un tratamiento de 8 pastillas, 10 Wow. pastillas. Fue un caso paradigmático, digamos. Bueno, Bien. acá tengo el tercer tuit que lo escribí, o sea, está difícil el tema, bastante complejo. Liberar las patentes es un reclamo que podría ayudar a producir medicamentos a un precio más barato, pero solo para organizaciones que estén preparadas para asumir esa tarea. Sí, yo diría países o naciones, Naciones que estén preparadas para asumir esa tarea. claro, que hayan, que hayan hecho una inversión. Perfecto. Bueno, sí. ¿Tenés Twitter? No tengo Twitter. Lo Ah. bien que haces. Bueno, Si no te etiquetamos. Tuve, pero no tengo más. Ok, ok. ¿Quieren introducir a la... ¿Querés introducir a, Sí, la, la a voy a nuestra segunda introducir. invitada? Y antes voy a pedir si me aportan agua y yerba nueva, porque me levanté muy temprano para ver un partido. Vamos a recibir a una invitada. No sé si la conoces o no te la voy a Sí, presentar. Ay, ¿la conoces? ¿En serio? Ay, amo cuando se conocen los invitados. Bueno, vamos a presentarla a ella. Sí, nos espera por Zoom. Es Daniela Hosborn. Sí, es investigadora principal del CONICET, del laboratorio Baxal, Instituto de Biotecnología y Biología Molecular de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenida, Daniela. Con este aplauso te recibimos. Ya entró riéndose, ya me cae bien. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto charlar con ustedes, verlos y bueno, súper interesante la conversación. Al autor sí lo conozco y ¿Te siempre deben con plata? una... Se deben plata, díganlo acá, aprovechen. No, por suerte plata no nos debemos. No. Hemos intercambiado Mails. varias mails y nos hemos visto en algún curso de vacunología juntos. Bueno, y siempre con información, la verdad que aporta mucho y está bueno de esa información que uno la puede contrastar, ¿no? No es que es una opinión nada más, sino que buscas y vas a ver que es verdad, que está. Tremendo. Bien. Contanos un poco de qué se trata tu trabajo. ¿Cómo es un día de trabajo en tu vida, digamos, con respecto a tu profesión? Bueno, yo soy bioquímica, investigadora del CONICET. Mi área de trabajo es la vacunología. En particular trabajo en el diseño de una vacuna para una enfermedad que ya tiene vacunas, pero como resurgió, eso marcó la necesidad de vacunas de nueva generación que superaran a las anteriores, lo cual nos puso una vara muy alta. Esa enfermedad es una enfermedad respiratoria, se llama tos convulsa o peluche o pertussis, que afecta a toda la población, pero sobre todo a los más chiquititos. Los más chiquititos por esta enfermedad se pueden morir. La vacuna que estamos empleando es buena, así que hay que seguir usando y completar todos los esquemas, pero requiere de ser mejorada porque se detectó esto del aumento de casos y bueno, nos marcó la necesidad de diseñar una nueva vacuna. Entonces trabajamos en el diseño de una nueva vacuna para la cual hay que buscar qué cosas ponerle para superar a las anteriores que son buenas. Y bueno, llegamos a un candidato vacunal y lo primero que uno hace cuando diseña la vacuna es evaluarla en modelos antes de emplearlo en humanos, que son los modelos animales, y ver que en esos modelos animales lo que vos propusiste funciona bien en términos de seguridad y de efectividad, inmunogenicidad y que realmente previene enfermedad y en ese punto estamos. Y después cuando apareció la pandemia no queríamos diseñar una vacuna contra la COVID porque ya habíamos visto que muchos enormes estaban trabajando en eso, pero al final nos pusimos a trabajar también en la vacuna, en una vacuna contra la COVID-19. ¿Y qué tal quedó esa vacuna? Sí, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, como te decía, que cuando pasó lo de la pandemia, en realidad al principio nos dedicamos más a contribuir al diagnóstico de la enfermedad. ¿Se acuerdan que los laboratorios estaban sobrecargados? Entonces nosotros, como ya hacíamos diagnóstico para nuestra enfermedad, que es una enfermedad respiratoria, pudimos rápidamente focalizarnos al diagnóstico para la COVID-19 con la técnica de PCR, nada más que hicimos algunos cambios para
poder detectar en forma temprana brotes en lugares cerrados. Pero después cuando pasó un poco nos dimos cuenta que estaba bueno hacer algo en vacunas contra la COVID-19, no solamente por una cuestión de soberanía sanitaria, sino también esto de tratar de mejorar las que ya estaban, que son buenísimas. Y entonces, bueno, nos pusimos a trabajar con un grupo en Canadá, el INTA y la Fundación Leloir, y bueno, llegamos a un candidato y estamos haciendo las pruebas en animales, que son los ensayos preclínicos, con resultados muy buenos en términos de la respuesta inmunológica, y recién terminamos de hacer un ensayo que es el más importante, que es ver si la vacuna funciona en términos de prevenir la infección, y bueno, también con resultados que están muy buenos. Así que bueno, tratando después de focalizarnos a ver si podemos hacer ese salto que nos resulta tremendamente difícil, que es del pasar del laboratorio, cuando vos ya tenés el estudio con todos los resultados, a hacer las fases clínicas, producirlas en calidad de buenas prácticas de manufactura, para que después, al final, si sale todo bien, puedan usarse en la población. ¿Cómo fue articular lo público y lo privado, digamos? ¿Cómo fue articular estos dos universos para este trabajo? Es un abismo. Mira, tiene un nombre, el salto que hay que hacer entre la parte más académica de las universidades y pasar a estos ensayos clínicos. Se llama el Valle de la Muerte. Okay. El Valle del Amor. De la muerte. No, nada de amor. La muerte. O sea, súper tranquilizador ese nombre. La verdad me da mucha paz. No. Sí, mucha paz. Realmente es muy difícil, ¿no? O sea, digamos, uno de los problemas que tenemos acá es que hay muchos compartimentos estancos que si los vinculamos sería muy, muy virtuoso. La pandemia nos mostró la posibilidad de conectar esos caminos. Y bueno, esto del diseño de vacunas al salto de la producción para poder hacer ensayos clínicos realmente es muy complicada, porque ahí necesitamos mucho dinero. No sé si tienen más o menos una idea de cuánto se necesita para desarrollar una vacuna y llegar a superar la fase clínica 3. ¿Tienen más o menos una idea? 10 millones. 10 millones de pesos. De pesos. Perdón. De pesos. Un poco más arriba. Perdón. Un poco más arriba. ¿Cuánto cuesta La exactamente? verdad que es un poco, sí, A la ver verdad si que le alcanza. uno que sí, a ver si alcanza, ¿no? No se pregunte, si nos alcanzará. Y la verdad que es costoso. Después termina siendo costo efectivo, porque vos prevenís enfermedad, hospitalización, o sea, costos directos que están asociados con las enfermedades y también los costos indirectos, entonces es costo efectivo por donde mires, pero producir, digamos, desarrollar vacunas y llegar a esa fase clínica 3 superándola, depende de la vacuna, ¿no? Y el lugar donde la hagas, pero para que uno tenga una idea, está entre 500.000, o sea, $1.000 millones, alrededor de $1.000 millones. Bueno, dame dos. Sí, dame dos. Pero, o sea, es tremendo lo que hace, ¿no? O sea, cuando vos llegás y sos exitoso en tener este insumo, lo vimos bien claramente ahora, lo vemos todo el tiempo, digo, pero creo que la pandemia lo puso mucho más sobre la mesa, el efecto tremendo que tienen las vacunas, ¿no? Lo que evitan las vacunas, estas preventivas, es tremendo, y por eso decimos, es realmente costo efectivo. Se ahorran los países y las regiones también miles de millones de dólares, ¿no? Mira, acá estoy buscando y aparece que la película Los Vengadores recaudó 1.500 millones de dólares. O sea, lo único que tenemos que hacer para cada vacuna es hacer una película como Los Vengadores, y nos sobra.
Porque total, una película como esa cuesta $200 millones hacer. O sea, agarramos 200 millones, hacemos una peli así y después usamos eso para hacer vacunas. Perdón, ¿es lo que costó o lo que recaudó? Esto recaudó. Ah, recaudó 1.500 millones. Perfecto, ya entendí, perdón que te interrumpí. O sea, te Es puedes una hacer una excelente- vacuna y es una media con eso. excelente- Es una excelente idea. ¿Viste? Es esto que decíamos que necesitamos vincular. Bueno, es una posible vinculación, por ejemplo. Ahí va. Sí, la Me verdad que- interesa. ¿Le gustaría escribir guiones para alguna película Me de Podemos encantaría. superhéroes? pensar. A ver, a ver, ¿cuánto cuesta? A ver, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? Decime alguna película y yo te digo cuánto costó o cuánto ganó. ¿Cuánto ganó El Padrino? ¿El Padrino? Esa es vieja igual. Bueno, vos querés algo muy nuevo, digamos. Y te puedo decir que El Busca Padrino, vos una. para mí que El Padrino ganó $150 millones. A ver. ¿150? 270. No alcanzaba para... No alcanza para, No ni alcanza, para media vacuna. No. A No ver, sé, granizo. Ah, no, mal chiste. ¿Granizo? No, mentira. La de Franchella. Bueno, Perdón, tenía que ver. Perdón. ¿cuántos Perdón. granizos hay que hacer para poder financiar una vacuna? A ver. Perdón. Ah, no, pero esa está en streaming, o sea, no va a aparecer. No, todo mal. Sí, todo mal. Bueno, en fin, yo te quería preguntar, ¿qué pasa cuando llegan dentro, digamos, de esta trayectoria que vos contás y comentás vinculada a COVID y las vacunas? ¿Qué pasa cuando llega a la Argentina Pfizer, Moderna, AstraZeneca, digamos, cuál es el escenario, cómo pega el tablero, digamos, ¿no? Esa llegada. Bueno, la estrategia que hizo Argentina para tener vacunas, la verdad que fue espectacular. No sé si se acuerdan que cuando empezó todo esto, bueno, era muy complicado tener vacunas, por eso la necesidad de esto, ¿no? De desarrollos de vacunas locales. Lo vimos claramente que necesitamos tener vacunas porque si no siempre estamos dependiendo de desarrollos de afuera, de producción de afuera, de políticas de afuera, ¿no? Entonces eso lo hace muy complejo y bueno, lo pone en tensión todo el tiempo. Cuando llegaron estas vacunas con las estrategias que aplicó Argentina, que fue tremendamente exitosa, porque lo que les quería hacer recordar es que nosotros tuvimos vacunas rápidamente, ¿no? Empezamos a vacunar en diciembre del 2020 y arrancó y seguimos, podemos tener la Sputnik, que la criticaron y demás. Entonces, digamos, todas estas vacunas habían pasado por todas las etapas que tenían que pasar y cualquiera que llegara, que había pasado esas etapas, bienvenido sea. Y la Argentina dijo, cualquiera de estas que venga porque necesitamos vacunar a nuestra población y así se logró iniciarlo tempranamente. Entonces, que lleguen las vacunas en los momentos que los necesitamos es espectacular, por lo que hacen. Bien, O sea, ¿Puedo decir algo que están diciendo en el comentario? Sí, claro. En los comentarios. Acá están, o sea, imaginan que desarrollar vacunas sea necesario, pero escuchar que se prueba en animales me hace mal. Pleno siglo XXI, ¿es la única forma de probar usando animales? Bueno, si querés lo probamos en un flan, a ver qué pasa. El diseño, digamos, ¿por qué se hace en modelos animales? Hay toda una legislación, digamos, de cómo trabajar con las vacunas y cómo estas vacunas de uso humano. El punto es que después de lo que pasó en Nuremberg y por el código de Nuremberg, no se puede hacer experimentación en el humano. Lo que tiene que ocurrir es tener primero una evidencia en otro modelo animal que además se trata con mucho cuidado en términos del bienestar sanitario y es por un fin, digamos, que va a impactar positivamente en la población, ¿no? Y entonces no se puede hacer nada de experimentar en humanos si no tenemos una evidencia previa que muestre que lo que se está diseñando pueda llegar a funcionar en el humano. Nuestro productor, flamante productor, sensual productor, quiere decir algo. O sea, es una voz que va a aparecer, no lo vas a ver, imagínatelo así como ¿cómo lo describirías? Para que se lo imagine Daniela. Tipo el dios de Morgan Freeman. O sea, Morgan Freeman haciendo de dios. Bueno, muy subjetivo fue eso. Bueno, imagínalo, bien. Raro, Vale. por lo menos raro. Yo quería preguntarle a Daniela y también a Lautaro.
en el marco de la pandemia, con la aparición de, por ejemplo, vacunas de producción pública como las del Instituto Gamaleya y el Sputnik, y las vacunas de producción privada, que bueno, ya mencionábamos, Pfizer y un montón de otros laboratorios privados con mucho poder económico, en el mundo de las vacunas o en el mundo de las personas, los investigadores e investigadoras que están en el tema, ¿qué aprendimos o qué se puso en evidencia respecto del capital financiero en esta circunstancia particular, pero de acá en adelante, ¿no? Porque decís, $1.000 millones para desarrollar una vacuna. Por ahí no cualquier estado puede contar con ese dinero, pero sí un montón de corporaciones Disney, que son dueñas de un montón de laboratorios. Por ahí la misma empresa tiene 6, 7 laboratorios. Yo ahí tengo algo Sí, para... Lautaro, si querés, No, ahí disiento un poco con Daniela. ¿Cómo andás, Daniela? ¿Todo bien? bien. Uno necesita ese gran capital que está en el orden de, sí, $1.500 millones, $2.000 millones, si quiere colocar una vacuna en los mercados globales. Es decir, se calcula que AstraZeneca gastó más o menos del orden de eso para hacer el ensayo clínico que le permitió acceder a, digamos, a registrar la vacuna dentro de la EMA y la FDA, por ejemplo. Entonces lo que tiene que hacer la transnacional es hacer un ensayo clínico que es muy riguroso, que con ensayos clínicos con monitoreo en varios países del mundo, con varias etnias diferentes, que está bastante sincronizado, y lo que tiene que hacer es pagarle a una CRO, que en general es otra empresa privada, que realiza el ensayo. Ese ensayo tan complejo es muy caro, evidentemente. Ahora, hay un país de Latinoamérica que tiene 5 vacunas y no es precisamente uno de los países más ricos, que es Cuba. Si tuvo 5 vacunas, invirtió $10.000 millones, Cuba no tiene $10.000 millones para invertir en las 5 vacunas. Entonces, la cuestión ahí es... ¿Fue mucha inversión para poco resultado? No, ellos tienen primero una trayectoria de desarrollo vacunales que tiene muchos años. 40 años. Claro. Eso lo que les permite es tener toda una estructura de pruebas clínicas dentro de Cuba. Claro. Es decir, O sea, hacer una vacuna ahí es más barato que hacerlo en claro, un lugar nosotros donde no. podríamos hacer una vacuna con mucho menos dinero que eso, Claro, del orden de $200 millones. claro. Y bueno, Pero tendríamos una vacuna que la hacemos con un estudio de clínico con 30.000 argentinos, se podría pensar a nivel regional y coordinar con otros países de la región, pero es evidente que nos va a resultar difícil, como le resulta difícil a los cubanos, acceder al mercado europeo y acceder al mercado norteamericano, como le resulta difícil a los rusos, que no se la aprueban, y la OMS tampoco le aprobó la vacuna. Se entiende, digamos, el problema de la aprobación o no aprobación es geopolítico, no es tecnológico. no, obvio, tecnológico no hay ningún problema. Y ahí, como decía el productor, hablaba del capital financiero. Las grandes transnacionales tienen grandes interdigitaciones con el capital financiero. Y desde hace décadas ya valorizan su propia empresa en términos de compra-venta de activos financieros más que por innovación y desarrollo. Claro. Creo que Dani quería decir algo. Sí, perdón. Dani. No, es cierto eso. O sea, no, yo creo que no podemos generalizarlo para cualquier vacuna, sino que depende de las vacunas. Obviamente que también depende de la trayectoria del país en desarrollo y producción de vacunas. Realmente tienen que ser políticas de Estado para que se mantengan en el tiempo. Eso es lo que ha hecho Cuba, lo mismo Brasil. Han empezado hace muchos años atrás y lo han sostenido en el tiempo. En el caso de Brasil, con inversiones no solamente del propio país, sino también público-privadas. Y entonces, bueno, eso te hace diferir un poco de lo que va pasando y como dice Lautaro, obvio que depende de cuestiones geopolíticas también, pero realmente no es algo que
lo puedes hacer en cualquier laboratorio, sino que necesitas de toda esa inversión, y una inversión además que tiene que ser mantenida en el tiempo, ¿no? Y entonces yo creo que se ha puesto en valor la necesidad de tener todo esto, y bueno, nuestro país en particular creo que tomó nota y ha empezado a dar señales, ¿no? de lograr tener esta producción de estos insumos que son tremendamente estratégicos para el país y obviamente para la región. Yo puedo decir algo. Sí, sí. Lo que dice Daniela es clave, digamos. Cada tecnología, elegir la tecnología de cada vacuna es decisivo a la hora de si va a llegar o no va a llegar a, digamos, a una realidad para las personas de un país, digamos. Nosotros no nos podríamos proponer fabricar una vacuna de RNA, por ejemplo. Porque no tenemos nuestro ni aparato ahí. productivo no está preparado para eso. Amén de que yo, por mi parte y mi criterio, es que con la tecnología de RNA tengo mis reparos. Porque es la primera vez que se usa en toda la historia de la medicina, ¿no? Ah, sos un escéptico. Entonces, no. Digamos, es un análisis racional de, digamos, si vos nunca utilizaste una tecnología, ¿por qué la usás en el medio de una pandemia? O sea, ¿eso te hace antivacunas? No. Antivacuna ARN. Eso me hace... Antivacunas. Eso me Era re hace específico, un cada vez se partidario... diversificaba más los antivacunas. Claro, un partidario del uso racional de las vacunas Sí. y un partidario de la utilización soberana de la tecnología. Hay que entender que cuando una transnacional diseña una tecnología, la tecnología no es neutral. La tecnología juega un papel político, social y económico. Y ese papel está, digamos, integrado ya desde el diseño de esa tecnología. No sé si me explico. ¿Sí? Sí. Es decir, una tecnología puede tener encerrado determinado tipo de objetivo social y político ya por el ente que la diseña. Como O sea, por ejemplo. bueno, por ejemplo, hay toda una discusión sobre qué tipo de reactores nucleares deberían tener las centrales nucleares en Argentina. Y de acuerdo a eso van a usar uranio enriquecido, más o menos, o uranio puro. No soy un especialista en el tema. Con el tema de las vacunas pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué pasó con la de ARN? ¿En qué sentido? Claro, ¿cuál era el fin político con la que se armó la tecnología? En primera instancia, bloquear la utilización de otras tecnologías dando una señal de mercado que porque son viejas no sirven, y eso no es cierto. Ok. Ok. Entonces, O sea, tratar de avanzar más. si vos no te diste la de RNA es como no haberte dado nada. El resto es agüita, decían algunos. ¿En serio? Mentira. Porque sí genera títulos de anticuerpo, tanto las vacunas de virus inactivado como las vacunas a subunidad. Son vacunas que... No, las vacunas a subunidad son, como por ejemplo las cubanas, Sí. o la ARVAC que está desarrollando. No tengo claro la vacuna de... Usan de fetos Daniela. abortados. Pero digamos... Esa es la tecnología. Ah. Entonces hay que tener en cuenta cómo es el juego de esto. Entonces, te elevan el estándar tecnológico poniéndote algo re complejo para decirte, no, mira, lo que vos ya haces y lo que vos ya sabés hacer porque aprendiste, porque venís corriendo la carrera atrás, eso no te sirve, tenés que ir acá. Lo que nosotros los tecnólogos decimos la frontera tecnológica, lo más nuevo de lo nuevo, que está apoyado por todo el marketing, por todos los medios de comunicación, pero en términos soberanos y productivos quizás no es lo que más te conviene. Ok. Claro. Claro. Pregunta, ¿qué le dirían justo quería a... Porque las Sí. vacunas y hablar sobre las nuevas, sobre todo, ¿qué le dirían si tuvieran enfrente suyo a un antivacunas? Alguien que se... Una persona que dice, me instalan un chip. Claro, que cree que en las vacunas que son dispositivos para controlar a la humanidad. El nuevo orden mundial. Sí. ¿Qué le dirían a una persona así, si la tuvieran enfrente? ¿Daniela? Sí, primero lo escucharía atentamente para detectar por qué es antivacuna. Cuando uno dice el movimiento antivacuna pareciera que fuera único, y las razones por las cuales muchas personas deciden no vacunarse son muy variadas.
Y entonces lo primero que deberíamos hacer para mí es escuchar, ¿no? Escuchar la razón por la cual no se quiere vacunar. Y una vez que lo entendemos, ¿no? Tratar de explicarle por qué sí, ¿no? El por qué sí emplear las vacunas. Yo digo, ver la razón, porque a veces es tan cerrado que no llegas a nada, ¿no? Pero a veces hay cierta duda de verdad genuina, y entonces está bueno trabajarla. Y lo que tienen las vacunas a favor es mucha historia. Es mucha historia y mucha evidencia que muestra, que ha mostrado y que continúa mostrando lo que hacen. Basta con recordar una enfermedad tremenda, provocada por un virus también, la viruela, una enfermedad tremendamente devastadora, tanto que cuando nacían los niños y las niñas no se les ponía el nombre porque sabían que se iban a enfermar y se iban a morir. Solo si sobrevivían les ponían después el nombre. Y no fue hasta que llegó el desarrollo de una vacuna contra la viruela y su uso masivo que la enfermedad se logró erradicar de la faz de la Tierra. No existe un caso más de viruela desde se certificó esto en el mundo por la Organización Mundial de la Salud en 1980. A partir de ahí no hay ningún caso más de viruela y podemos ir mostrando dato con todas las vacunas que hoy se emplean y que están en los calendarios nacionales de vacunación. Pero no hay que negar los que existen, los movimientos antivacunas, las personas que dudan, y hay que tratar de entablar el diálogo y ver si podemos encontrar algún huequito por ahí en donde la evidencia de años le permita darse cuenta lo que significa el uso de las vacunas. Y por ahí quería decir una cosita respecto a las vacunas de ARN. Las vacunas de ARN tienen historia, no apareció con lo de la COVID-19, pero sí, como dijo Lautaro, la primera vez que se emplearon, se lograron poner en ensayos clínicos exitosos, digamos, y utilizarlos en forma masiva. La tecnología es tremenda y con mucha ciencia hay atrás. Y es cierto, como dijo Lautaro, que por ahí están movilizadas por distintos factores. Esas vacunas excelentes se han mostrado para la COVID-19 como otras, ¿no? Excelentes como otras. Y bueno, con el empuje que se le da, después dijeron, bueno, vacunas de ARN para todas las enfermedades. Y eso no es correcto, porque no son todas las enfermedades iguales, y de hecho se necesitan, digamos, para muchas de ellas más de un componente, pero es cierto que ha dado un salto que hay que tener cuidado con los cuidados que dice Lautaro, pero es un salto muy importante por el impacto, digamos, que pueda achicar años de desarrollo, pero hay que estudiarlo bien, no es para todas las enfermedades, pero es una tecnología que la verdad que dio un salto positivo y que habrá que tener estos cuidados con estos ruidos que hay de intereses, porque vacunología es tremendamente compleja y hay mucho dinero también atrás, y entonces hay que tratar de discernir algunas cosas de la ciencia, el dinero, los intereses, la salud, ¿no? que es lo que busca todo esto, y por eso lo hace también complejo. Yo creo que la persona antivacuna se quedaría muy contento y diría, ya mismo me voy a vacunar. Todas juntas. Entra el boti. Sí. Dame todo el calendario. Haceme todo así un cóctel y dímelo. ¿Qué le dirías a alguien que te dice, mira, yo todo bien, pero chips y fetos abortados no me interesan? Primero lo escucharía, como dijo Daniela. Es muy importante escuchar, a ver qué le está pasando. No lo ridicularizaría. Exacto, ridicularizaría, bueno, eso. Vos me entendiste. Nos entendimos todos, ¿no? Lo escucharía
Y le diría dos cosas. Primero, que el mundo que vivimos hoy, todo el tiempo nos fuerzan a escenarios de amplia polarización. Y que esos escenarios son altamente irracionales. Es decir, vacuna, pro vacuna, y van y se ponen 47 vacunas, una cada 2 meses durante... No. O antivacuna, no me pongo ninguna vacuna porque me deja mi pibe autista. Y no, bueno, eso no es real, digamos. Tiene que haber un uso racional de las vacunas, pero más que de las vacunas, de la tecnología. Y para que haya un uso racional de la tecnología, le diría que la tecnología no es neutral y que antes que un problema de ciencias duras, de científicos que son muy inteligentes y todo, es un problema político y social. La aplicación, el diseño, la generación y el desarrollo de esa tecnología es un problema político, por ende los estados-nación o regiones que de alguna manera estén, digamos, podemos hablar de la región latinoamericana o sudamericana más específicamente, podrían dar algún tipo de respuesta en términos de objetivos soberanos. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Bueno, tengamos nuestra propia tecnología, porque sabemos cómo está hecha, quién la hizo, en base a qué objetivos, y básicamente podemos estar tranquilos y hacer un seguimiento de eso, de esa vacuna o de esa tecnología. Básicamente le diría eso. Hay muchas cosas que uno puede decirle, pero por supuesto que está toda la cuestión histórica, pero bueno, es difícil a veces perforar el mecanismo irracional de la polarización de un lado y del otro, digamos, porque como le dije al productor al principio del programa, hay un fenómeno de hipermedicalización en las últimas décadas de la sociedad, no solo de las vacunas, que se habló en algún momento de la pandemia. Bueno, cada 2 meses nos vamos a tener que vacunar indefinidamente, porque baja el título de anticuerpos, o sea, baja la cantidad de anticuerpos, entonces de nuevo otro pinchazo hasta que suba y sube. Bueno, eso hay que ir viéndolo, sobre todo con las tecnologías más nuevas y con los medicamentos en general, digamos. Cada vez tomamos más medicamentos, cada vez es más necesario tomar una cantidad enorme de pastillas. Bueno, ni irse a un polo y decir no tomo nada porque es todo peligroso, ni tampoco irse al otro extremo, tomo todos los días, porque esa es la estrategia de las grandes transnacionales, de determinados think tanks y fundaciones médicas que operan a nivel global. Ahora vamos a hablar sobre el consumo diario de medicamentos que se hace. Pero antes queríamos cerrar este tema con un tuit que es el siguiente. Le pregunta... antes de esto puse que obviamente me pueden corregir. Desarrollar una vacuna cuesta alrededor de $1.000 millones. Los Vengadores recaudó 1.500 millones. Lo único que tenemos que hacer es filmar una peli que gane más o menos eso. Eso es en referencia al tema anterior. No sé si cambiarían algo. Bien. Eso lo tomo como que quedaron impresionados por cómo... Después Rodri me lo edita. Y después le preguntamos a Daniela y Lautaro qué le dirían a un antivacunas. ¿Escucharían para ver por qué piensa eso? También les hablarían sobre la efectividad histórica de las vacunas y recordarían lo terrible que eran las enfermedades que ellas previnieron. Pero despolarizar. Lo cerré así como medio abrupto porque se me acabaron los caracteres. ¿Qué les parece? No se entiende. Bien. Perfecto. Buenísimo. Entonces vamos a la siguiente sección, que consiste en que Rodri quiere decirnos algo. Rodri, decinos algo. No, para no quemarles la cabeza por la cucaracha, chiques. Oh, gracias. Ya está acá, quemada igual. Me pasaba, no sé si ustedes también escuchando radio en el auto, aparecía, viste que a veces aparece una seguidilla de publicidades que uno ya las absorbe inconscientemente, creo que es el objetivo, ¿no? Y aparecía un spot muy cortito de Silfa, los laboratorios argentinos, que uno piensa por ahí que eran laboratorios públicos. No, son laboratorios privados la mayoría. Y en ese spot muy sencillo abogaban porque no compremos genéricos, que los medicamentos con marca eran más confiables porque tenían una marca y demás. Quiero compartirles un breve spot muy velado, muy sobrio, pero que baja ese mensaje. No pude encontrar específicamente el de la radio, pero encontré este.
A ver. ¿Sabés por qué a los medicamentos que producimos los laboratorios argentinos los respalda una marca? Porque esa marca es la garantía de seguridad, eficacia y calidad. Silfa, los laboratorios argentinos. Tranqui el mensaje. O sea, si no es de marca... Sí, no, te estás comiendo... Sí. Te estás comiendo un búho muerto, un búho podrido. Sí. Te podés morir a menos que no ¿Vieron tomes... que huevo tenía de la música araña de te los estás comiendo? Vengadores? ¿Qué estás De comiendo? fondo, La música, sí, parecía. Era media vengadoril. Sí. Y capaz hay un mensaje ahí oculto. Sí. El vengador farmacéutico se llama. Mal. Yo quería hacer una pregunta. ¿Hay alguna situación en la que consideren, es para ambos la pregunta, que es preferible o que conviene o que es mejor comprar un medicamento que provenga del sector privado o del público? ¿Hay alguna situación que vos decís, mirá, sí, en esto sí? Vos decís un ejemplo particular, me estás preguntando. No, o para el tratamiento de alguna patología en particular. Si hay algo que vos digas, sí, mira, en esto la verdad que te conviene ir por acá. No podría decirlo, digamos. No. Algo que sea Eso tipo, hay que mirá, analizarlo caso por caso. Perfecto. Esto hecho en privado anduvo muy bien, pero después el genérico anda, no sé, le arruinó la vida a un montón de en gente. ese sentido no podría afirmar algo tajante. Bien. ¿no? Daniela. Sí, no, yo tampoco. Y por ahí hay que, esto de que si uno es peor o que te venden una porquería y el otro, no es así, digamos, todas las cosas de medicamentos y vacunas para que se usen tienen que pasar unos controles tremendamente estrictos, las vacunas más todavía. Las vacunas son de los medicamentos, digamos, más evaluados antes de que llegue a la población. Es tremendo la información que debe cumplir y tener, los requisitos que deben tener antes de que sean empleadas. Y esto es válido para todos los que usamos. Si nosotros hacemos la vacuna acá en la Argentina, tenemos que pasar los controles que se exigen por los entes reguladores, que sean seguras y efectivas. Si no lo pasan, esa vacuna no se usa. Lo mismo le pasa con los medicamentos. Y después incluso se siguen estudiando de que no provoquen nada. Así que no hay esto de que si se produce en forma local es más trucho, digamos, Claro. o no cumple con los requisitos. No, todo lo que se usa de la farma en humanos tiene que pasar por los controles, si no, no se usa. Daniela, yo te quería preguntar con respecto a esto de la demanda, o sea, de qué tanto una población puede demandar la producción pública de un medicamento, ejemplo de eso el misoprostol, ¿no? O sea, digo, ¿qué pasa cuando la población hace una demanda concreta, organizada, para favorecer esa producción pública? ¿Cómo se vive eso desde su lado, ¿no? Digamos, eso quiero decir. Mira, la verdad que tiene un impacto y un impacto positivo. De hecho, justo sobre ese tema se cerró un convenio para la producción pública de misoprostol con otra droga que recomendó la Organización Mundial de la Salud, que combinadas funcionan más eficientemente. La tenía anotada, era la no, tranqui, pregunto sí. de curiosa nomás, ¿eh? Mifepristona. Mifepristona, sí, perfecto. Sí. Y entonces, bueno, se realizó un acuerdo entre el Ministerio de Salud de la provincia, la Universidad Nacional de La Plata, a través de la Unidad de Producción Pública de Medicamentos, y el Instituto Perón, de acá también de La Plata, para que en la universidad se llegue al desarrollo galénico de los comprimidos, después se pase a la producción en el Instituto Tomás Perón, y después el ministerio lo vea. Eso surge de una necesidad clara, detectada, de estas drogas que sean accesibles, ¿no? Como un bien social, que era lo que estábamos charlando
durante todo el programa de hoy, ¿no? No, y además que la mifepristona antes, o sea, anteriormente, sobre todo también cuando no teníamos la ley de IVE, ingresaba también al país, tengo entendido, de forma ilegal, ¿no? Por un tipo de mercado, Sí, nada, ilegal. Con las consecuencias que eso podía tener, pero lo cierto es que en nuestro país, antes de que la mifepristona empezara a sonar, se usaba obviamente el misoprostol, que es bueno, pero no es lo mejor. Entonces, digamos, como comunidad médica estábamos dando la segunda opción, digamos, y lo ideal sería darle a tu población lo mejor que tenés en el mercado para que ese procedimiento sea, digamos, se sostenga de la mejor manera posible. Entonces, también un poco el reclamo de los colectivos feministas, sobre todo, y también de los colectivos que querían garantizar el acceso a la IVE o a la ILE, era también esto, ¿no? Como sabemos que hay una opción mucho mejor que era la combinación de misoprostol con mifepristona, pero no se puede hacer porque todavía no ingresa al país. Nada, te quería hacer ese agregado que me parecía interesante. Y ahora para por suerte sí, porque tenemos, claro, ahora por suerte sí, porque está este convenio, este acuerdo que ya están trabajando, así que sí, y se moviliza, y está muy bien los reclamos y estas cuestiones masivas que se hagan evidentes y que sean leídas para poder ejecutar este tipo de políticas, ¿no? Total, además menor riesgo de hemorragia, digo como que digamos la superioridad en la combinación de los dos fármacos es bastante digamos evidente como para ignorarla, ¿no? Eso quería decir. Juanma, ¿querías mostrar algo? Sí, acá tenemos el Observatorio Nacional de Acceso al Misoprostol, que lo que nos dice nos va dando informes, ahí va, sobre cómo es el estado de la ¿cómo se dice? Cuando se le da algo a alguien, de la oferta, claro, de misoprostol o la dispensa de misoprostol a la sociedad. Y entonces, por ejemplo, acá va mostrando cómo va cambiando el precio. Esto es, acá está la dirección de los laboratorios que están remarcando los precios. No, está la dirección de la página, misobservatorio.org. Ahí pueden entrar e informarse sobre cómo nos proveemos de este medicamento. Qué bueno que se democratice esta información. Sí, ahí va. Clave. Bueno, muy bien. Bien. Tenemos preguntas. Hay muchas preguntas en el chat. Sí. Hay muchas preguntas en el chat. Vamos a leerlas. Por ejemplo, Tami pone de dónde consideran que provienen estas diferencias entre medicamentos genéricos y de laboratorio privados, o sea, lo que mostraba la publicidad, que comprá de marca porque tenés confianza, qué sé yo. Esta noción social de que unos son mejores solo radica en la marca publicidad. Creo que ustedes nos habían dicho que sí, pero no sé si querían responder algo más. ¿Por qué ¿cómo se llama? Esta asociación afirma con una publicidad que un medicamento de marca es mucho mejor que un genérico? Digamos, está incentivado todo eso para, digamos, ¿por qué esto a nivel de comunidad es tomado como tal? Y por la publicidad, sin dudas, ¿no? Okay. Sin dudas, la publicidad va ahora dando, digamos, pica y entra. La aguja hipodérmica. Yo haría una disquisición, porque no es lo mismo un medicamento que sea producido por laboratorios públicos a que sea genérico. Sí. Estos hablaban de genéricos. Claro, porque puede haber un laboratorio privado que produzca un genérico. Claro. También. Sí. Con lo cual ahí hay que discriminar esas dos cosas. Digamos, un genérico sería como una molécula estándar, ¿sí? que es muy parecida a la que está protegida por patente. Entonces tiene el mismo efecto biológico en el cuerpo de la persona. Entonces puede acceder al mercado con precios más baratos. Pero es lo suficientemente distinto como para que no sea... En teoría no. En teoría... son casi iguales. Son casi iguales, hay una pequeña modificación. Ahora otra cosa es que un laboratorio público produzca algo que puede ser un genérico o algo que en realidad no es un genérico, sino es que directamente ya la patente no está de ese medicamento, porque venció. Claro.
Después, bien. bueno, son estrategias como decía Daniela. Claro. En algunos casos son estrategias de marketing. Nos engañan. Los medios hegemónicos nos engañan. Tampoco hay que- Despiértense. Tampoco hay que demonizar al sector privado, Claro. digamos, No, porque claro que no. los tiene amamos. sentido, digamos. Yo juego Es al una tenis parte con Ian. necesaria de la producción. Sí. De hecho, digamos, generan puestos de trabajo, hay una realidad. Lo que pasa es que hay que alinearlos a veces un poco a los muchachos con los objetivos soberanos y estratégicos del Estado. Claro. Tengo una pregunta. Perdón. Sí, perdón. No, quería preguntar, pero no, si querés terminar de leer el chat. Había una última pregunta que era, además las patentes son lo que generan dependencia entre los países. El invitado habló de Hurtado y el mismo Hurtado escribió mucho de patentes y dependencia. Eso nos genera que no se produzcan medicamentos acá, o sea, que no sean de nuestro conocimiento. Eso genera dependencia, o sea, no tener eso genera dependencia entre países. Sí, en realidad, digamos, ya partimos de la base que generar una patente es generar un monopolio. Y en general, digamos, hay un armado de instituciones global, sobre todo con la globalización, desde, digamos, la caída del muro, viene de antes, pero desde la caída del muro de Berlín para acá, había un armado de instituciones globales que custodiaban legalmente la conformación y la galvanización de esos monopolios. Justamente para que haya muy poquitos proveedores globales que sean dueños de todas las patentes y además hagan prácticas como por ejemplo, cosa que se llama evergreening, digamos. Le cambio un cachito a la molécula y lo vuelvo a proteger 20 años más. Le hago un pequeño cambiocito a la molécula y lo vuelvo a proteger. Claro. Es una Digamos, estrategia, claro. Eso es una Es lo que estrategia. hace Walt Disney para proteger los dibujos de Mickey Mouse. No Que sabía. supuestamente Puede ya ser. debería haber vencido Puede el ser. diseño, pero Walt Disney va como, o sea, la corporación va cambiando. Pensé que Walt Disney de verdad casi No, él me- está congelado, como dijo Está Carrión. congelado. Perdón, bien. Continúa. ¿Te interrumpimos? Porque No, bueno, digamos, somos es eso, digamos. Después digamos, En el Twitch. yo diría que Sí. digamos, la Organización Mundial de Salud es una organización muy prestigiosa, que hay que prestarle atención, así. Pero no sé, mira. pero ¿Conoces a alguien que trabaje ahí? no. ¿Viste? no, Nadie. no, no. ¿Ves? Esa es la pregunta que le hago a todo el mundo. ¿Alguien conoce a alguien que trabaje en la OMS? No Nadie. existe la Entonces OMS. decís, ¿qué onda? Es una página web nada más. Es una Siento inteligencia que atrás hay un artificial. pibe de 14 años cagándose de risa en nuestra cara, publicando cosas. Siento que es Digamos, ahí. digamos, no es una organización neutral, eso es lo que hay que No, entender, tal que está cual. atravesada por intereses políticos. Entonces, Sí, claro. la intrusión del sector privado transnacional y de determinadas fundaciones filantrópicas en los últimos 30 años dentro de la OMS, digamos, financiándola, evidentemente dirige las políticas. Claro. Entonces, digamos, de alguna manera hay que tener en cuenta desde el punto de vista político y también tecnológico de un país, que esas políticas diseñadas desde estos organismos no se van a acomodar mucho a veces a nuestros objetivos soberanos de Argentina. Pero pregunta, ¿nuestros objetivos soberanos de Argentina también cambian todo el tiempo con cada gobierno que hace lo que quiere? O sea, tampoco es que ahí hay una gran estabilidad, ¿no? En el plano interno. Es un buen punto, pero bueno. Creo que Digamos. prefiero depender de la OMS o de algún organismo internacional donde hay gente que no sé qué, antes que depender de 100% de nuestras propias idiosincrasias. Ahí tendríamos que analizar qué es la soberanía. Y la soberanía implica ¿Por tener qué? la capacidad de decidir qué es lo que querés hacer en términos sanitarios. Claro, pero solo dentro de nuestra frontera. ¿No tenemos todos como planeta el objetivo de no morirnos? ¿Por qué no nos unimos todos con ese objetivo en vez de, este país tiene objetivo, este país tiene otro Claro, objetivo? pero ahí es que ese es el tema. ¿Quiénes diseñan esas agendas globales? El nuevo Eso es orden lo que mundial. tenemos que problematizar. Digamos, eso es lo que hay que problematizar políticamente. Claro. Perdón, creo que Daniela quería decir algo, perdón. No, me parece que el buen punto esto de no pensarnos tampoco como una isla, o sea, tenemos que pensarnos total humanidad y deberíamos trabajar desde este lugar mirando el todo y el todo mirando estos lugares, ¿no? Las políticas que se impartan y se trabajen desde este lugar, además, esto que habíamos hablado, deben ser políticas de Estado, ¿no? Deben sostenerse, consensuarse, trabajarse y sostenerse en el tiempo, ¿no? Y ahí, en una de los videos donde aparecía Arturo Oya, él marcó que un camino es fomentar mucho la innovación, ¿no? O sea, tenemos que trabajar, o sea, anticiparnos y trabajar mucho en la innovación para responder necesidades humanitarias
generales y particulares, ¿no? Esto para tener nuestra soberanía, como decíamos, sanitaria, pero debemos, de hecho se viene haciendo, pero realmente hay que trabajarla desde el inicio y sostenerla, ¿no? Y sostenerla continuamente, porque o sea, estamos rodeados de dificultades. Estos desarrollos y demás son costosos y deben ser acompañados todo el tiempo y sostenidos, y construir capacidades para después seguir esto de innovar. Por eso Cuba, Brasil, esto que estábamos hablando, tienen políticas de hace muchos años, y por eso pudieron dar una respuesta que si no hubieran tenido ellos vacuna, la pudieron hacer por esa justamente, ¿no? por ese posicionamiento. Perfecto. Bueno, o sea, podríamos seguir hablando de esto hasta las 3 de la mañana, pero nos tenemos que ir. Así que podemos cerrar. Un último tuit. Claro. Exacto. Podemos cerrar con un último tuit que hablaría de... hablamos de tantas cosas sobre... Yo quiero hacerles una pregunta, quizás eso te ayuda a escribir el último Gracias. tuit. No, por favor. No, ¿estás bien? ¿Querés que te haga unos masajitos? ¿Estás tenso? Sí, estoy bien con el masaje. ¿Estás bien? Bueno. Pregunta para ambos. ¿Cuál sería el medicamento ideal? Qué pregunta. Para mí, ¿Quién pueda contestar primero? El medicamento ideal sería primero el que podamos diseñar nosotros desde Argentina con nuestras instituciones. Y dale con Argentina. Sí, claro, siempre. Desde nuestras instituciones, con nuestros científicos, con nuestro aparato productivo, ya sea público o privado, que permita generar valor agregado y que sea accesible a las mayorías populares. Ese sería el medicamento ideal. Y que además, si podemos ayudar a los países hermanos de la región o otros, bienvenido sea. La humanidad en general, bienvenido sea. Y elegiría, con todas esas características, a las vacunas preventivas, porque previenen. Entonces elegiría vacunas. Y en esas vacunas intentaría que fuera, en lo posible, una sola dosis para todas las enfermedades, y que no sea por aguja. Así tenemos menos personas que dicen no al uso de las vacunas. Entonces, con todas las características que dijo Lautaro, vacunas que nos protejan con todas las enfermedades, una sola dosis, y que no sea por jeringa. Y entonces ahí creo que sería la ideal y la utópica. Y yo sumaría una más, que es que tenga la menor cantidad de efectos adversos. Pero eso, le sumo ahí una cosita ahí. Que sea segura. Muy bien. Que sea segura, claro, sí, tal cual. Ahí está. Bueno, estamos, mientras está en su centro de operaciones, Juanma. Ahí lo escribí. Entonces, primero estoy mostrando este mensajito que, gracias a su participación, nos pusieron. Este tema debería ser de debate en las escuelas primarias, secundarias, informar y llamar a la reflexión desde edades tempranas y seguir en las universidades. Gracias, Claudia Velasco, te agradecemos por el comentario. Y acá hablamos del medicamento ideal. Tiene que ser producida nacionalmente, que prevenga y que no tenga efectos adversos. Eso sería como el medicamento. Producido, medicamento / vacuna pondría. Bien. Solo para... Pero una vacuna es un medicamento, ¿no? Sí, es un medicamento, pero bueno, lo que pasa es que este está bueno porque es preventivo, claro. Claro. Perfecto. Bueno, bien. Y acá cerramos nomás. ¿Estaríamos entonces? Bárbaro. Creo que Muy solucionamos todos los problemas relativos con la producción nacional de medicamentos. Muchas gracias a nuestros invitados por ayudarnos a resolver este rompecabezas. ¡Música! Muchas gracias, Daniela y Lautaro, por compartir su conocimiento. Muchas gracias. Este espacio es de ustedes. Cuando quieran venir, son nuevamente invitados. Muchas gracias, Sol. ¿La pasaron bien? Gracias. Bárbaro. Gracias. ¿La pasaron bien? Muchas gracias, Rodri. Muy bien. Bueno, Muchas gracias a te todos. están dudando. Muy bien. Pero Gracias. muchas gracias. Hicimos un programa de producción pública de medicamentos. ¡Toma! ¡Acá tenés, gran hermano! Bien, Fue una vamos. producción pública este programa. Bien, nos vamos bailando. Bailo.